Habéis, supongo, estado atentos y atentas a la lectura y ¿no os huele a Navidad? ¿No habéis escuchado algunas palabras, alguna cosa que suena a Navidad? Un niño no sé, nacido, ¿verdad? Será llamado su nombre, admirable, consejero, príncipe de paz. Esos textos que ahora reflexionaremos un poco al respecto también cita Mateo para referirse después a Jesús. Y es que no solamente es que el texto huela a Navidad, obviamente de manera intencionada, es que ya dentro de poquito estaremos en el tiempo de Adviento, en un par de semanas, y la Iglesia, los creyentes, estamos mirando ya hacia la Navidad. Y por esto, ¿verdad?, el leccionario narrativo ya nos va enfocando nuestra mirada en este caminar que de momento nos ha llevado al principio del Antiguo Testamento hasta ahora los profetas, ya nos va encaminando obviamente a ese tiempo tan especial. He titulado la reflexión de esta mañana El Dios que siembra luz y esperanza en la oscuridad. He intentado buscar una de estas fotos que busca este contraste entre luz y oscuridad, que el propio texto subraya, porque justo cuando comienza, utiliza esa metáfora de la luz y la oscuridad para describir la situación que en este momento vivía el pueblo de Dios y que el profeta Isaías pues se ve interpelado, ¿no?, a interactuar con ella, ahora veremos, ¿no?, decir o comunicar a unas palabras que, como digo, después van a tener un eco y un resó, ¿no?, que decimos en catalán, que va a ir mucho más allá. No solamente después el evangelista Mateo lo va a coger para designar a Jesús, sino que creo que nosotros también podríamos coger estas palabras de Isaías que están enmarcadas en este contexto histórico y también aplicarlas a nuestra propia realidad como seguidores de Jesús en el siglo XXI. Y en esto es en lo que me gustaría poder estar reflexionando en esta mañana. Como digo, Isaías, el contexto de estas palabras, la razón por la cual surgen estas palabras, pues es prácticamente siglo VIII antes de Cristo. Probablemente es Isaías quien está escribiendo esto, año 732, como digo, siglo VIII antes de Cristo. Antes de las últimas anexiones, no os quiero explicar demasiadas cuestiones de la historia del pueblo de Dios en este momento, pero obviamente había habido dificultades graves, divisiones, separaciones dentro del pueblo, y estamos en este momento histórico donde las cosas no han acabado de ir para nada bien. Ha habido deportaciones, sufrimiento, guerras, etcétera, 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 pero comienza a haber algún sentido de esperanza. Incluso estas palabras, donde se hacen referencia a este niño que nos es nacido y que se le ponen estos valores que ahora vamos a mirar, algunos comentaristas, obviamente con una buena base en su argumentación, también comparándolo con algún salmo, pues especulan que estas palabras muchas veces se aplicaban a el momento en el que un rey accedía al trono, incluso a veces siendo niños o bebés. Es decir, ya sabéis que antiguamente, de hecho hasta no hace tanto, ¿verdad?, pues un rey podía ser un niño tranquilamente, porque por una cuestión de herencia, ¿no?, le tocaba heredar el trono, aunque no tuviera la edad de la adultez o no fuera adulto. Entonces estas palabras que Isaías utiliza no son palabras exclusivas que se utilicen, que nosotros las tenemos muy puestas en Jesús, ¿no?, a través del Evangelio de Mateo, pero eran maneras en las cuales se evidenciaban pues entronizaciones, es decir, accesos de reyes, ¿no?, al trono, o nuevas realidades, ¿no?, nuevas expectativas que se abrían delante del pueblo después de un tiempo muy difícil, ¿no? Por lo tanto, como digo, estas palabras que Isaías va a utilizar en un principio están puestas en este contexto histórico. Si pasamos la diapositiva, es lo que trato de deciros, ¿verdad? Porque en estos primeros versículos pues se habla de una paz sin fin, se habla de luz en medio de la oscuridad, como contraste de la realidad que el pueblo había estado viviendo. Es decir, no había habido paz, había habido guerra, no había nada que se pudiera haber asociado a la luz, todo lo contrario, era una experiencia de oscuridad, y se habla
cuando se habla de estas realidades que vive el pueblo de Dios, se habla de humillación, glorificación, está siempre utilizando este lenguaje que contrasta tanto, ¿no?, ambas realidades. Por lo tanto, es un pueblo humillado, un pueblo que ha sufrido, un pueblo que ha padecido, pero que tiene expectativas de un futuro mejor. Y eso es lo que el profeta está transmitiendo al pueblo, una expectativa de un futuro mejor. Palabras, como digo, o había puesto en el título, de esperanza. Palabras de luz para salir de la oscuridad. Ese es el contexto en el que está el texto que estamos meditando. Es aquí donde surge esta figura del niño que nos es nacido, este niño que nos es nacido, que tiene una serie de cualidades y que va a encarnar todo lo que necesitamos para darle la vuelta a la situación que estamos viviendo como pueblo de Dios. Es el contexto de Isaías. Y se nombran algunos adjetivos, ¿no?, de ese niño que nos es nacido, ¿no?, de esta persona que tiene que encarnar este cambio, ¿no? Y se habla y se dice que es el consejero asombroso, guerrero divino, Padre eterno, príncipe de paz. Hay matices en las traducciones cuando se refieren, ¿no?, cuando ponen adjetivos, o estas dos palabras, ¿no?, que se suelen utilizar, ¿no?, el nombre y el adjetivo, hay a veces pequeños matices, pero más o menos todas van a hacer las mismas referencias, ¿no? Consejero asombroso, y se entiende que se necesita a alguien sabio para poder gestionar los tiempos de crisis, de confusión, para poder darle la vuelta a esos tiempos. Guerrero divino, está hablando de valentía, no es fácil girar las situaciones, ¿verdad?, de valentía, de resolución, de competencia para poder dar la vuelta a la situación. Obviamente se utiliza también un lenguaje propio de la época. Padre eterno, como digo, muy también costumbre, ¿no?, de aplicar estos títulos a los reyes del momento, Padre eterno, compasivo con sus subordinados, ¿no?, con esa designación de padre de quien se cuida ¿no?, de quien se cuida y príncipe de paz, ¿no?, que yo creo que es elocuente, y especialmente en situaciones sociales donde la guerra, la violencia está presente, ¿no?, a la hora de resolver la realidad. Por lo tanto, príncipe de paz. Como digo, estas cuestiones no son tanto rasgos del carácter de una persona concreta que vaya a girar la situación, sino que son como deseos, ¿no?, que evocan, que nos gustaría, que necesitamos para salir adelante, que esperamos de ese líder, de esa persona que nos tiene que dar la vuelta a esta situación. Como digo, incluso hay algunos salmos, ¿no?, que se podrían aplicar aquí, que hacen referencia, ¿no?, a esos procesos de entronización, ¿no?, de acceso al trono. Bien, esta es la situación de Isaías, la situación de la historia, ¿no? Isaías vive una época complicada, es parte de un pueblo que tiene una realidad muy difícil, que se puede describir con oscuridad, y da palabras de esperanza y proyecta esa esperanza en una persona que tiene que encarnar estos valores para dar la vuelta a la situación. No sabemos, o quizás sí, si Isaías tuvo razón, porque ¿creéis que apareció un rey en el tiempo de Isaías que encarnó esto? No, la respuesta es no. No hay miedo a equivocarse, la respuesta es no, ¿de acuerdo? Sinceramente el pueblo, aunque mejoró sus situaciones, siguió luchando y siguió sufriendo en muchas circunstancias. No hubo ningún rey que fuera un ejemplo de pacificador, ni que fuera un ejemplo de valentía, ni que fuera un padre de verdad, ¿no?, que se preocupara por el pueblo de verdad. No hubo esta respuesta, ¿no? Esto quizás era lo que esperaban, lo que deseaban, ¿no?, las promesas de futuro. Necesitamos que nazca alguien así, ¿vale? Pero no acaba de venir. Quizás pues se queda en esta esperanza, ¿no?, en esta metáfora que nos evoca a un cambio hacia el futuro. Pero seguimos adelante con esta reflexión, porque os quisiera hacer meditar algo más con respecto a esto. Y es que Mateo, como antes os anunciaba y os decía, Mateo coge las palabras de Isaías y se las aplica a Jesús, como muy bien sabemos, ¿no? Ese hijo que nos es nacido, que además es de Galilea,
A Mateo le viene perfecto coger el texto de Isaías porque también habla de Galilea, ¿verdad? Y es que es un texto que va más allá de su propia realidad, va más allá de su propia circunstancia histórica. Y eso es lo verdaderamente potente de ese texto, ¿no? Que va más allá, que evoca mucho más allá que su propia realidad histórica. Y Mateo lo coge y lo aplica a Jesús. Lo aplica a Jesús. Por lo tanto, como digo, no sorprende que el texto, los cristianos, los que formaban la iglesia primitiva, pues vieran en este pasaje la descripción perfecta del Mesías, del enviado de Dios, el cumplimiento de esa promesa, de alguien que podía dar luz en medio de la oscuridad, de alguien que realmente venía a dar paz, alguien que realmente podría designarse como un consejero sabio, alguien que se preocupaba realmente por nosotros, alguien que iba a buscar realmente la vida. Es más, cuando Mateo hace referencia a ese texto y se lo aplica a Jesús, después dice, arrepentíos porque el reino está cerca, que es justo el añadido, ¿no?, que hace Mateo después de haber citado el texto de Isaías. Es decir, arrepentíos, una llamada al cambio, a aceptar el mensaje de ese Mesías, a hacer lo propio para formar parte de ese reino que Dios ha inaugurado en el Cristo, que Dios ha hecho realidad desde esa esperanza antigua del Mesías, ¿no?, de esa esperanza antigua de Isaías para con el pueblo, y que finalmente Dios la ha hecho realidad en Jesús. Y de alguna manera se nos está llamando a reconocer en Jesús el cumplimiento de esas palabras de esperanza que lanzaba Isaías en su contexto. Por lo tanto, Jesús, aquí sí, quizás podríamos decir, quizás Él sí encarnó, ¿no?, estas palabras de Isaías, quizás Él sí que de alguna manera cumplió con esa expectativa de dar paz, también cumplió con esa expectativa de dar sabiduría, de dar criterios para la vida. Quizás sí puede ocupar ese lugar de ser consejero, quizás sí encarnó la valentía para llevar adelante ese proyecto de vida. Por lo tanto, en la propuesta de Jesús, estas palabras de esperanza pues se hacen realidad y se extrapolan y se proponen a toda la humanidad. Jesús sí que es, como dice la palabra, la luz del mundo, ¿no? Palabras de Juan, que también le gustan las metáforas. Él sí que es la luz del mundo. Esta luz de la que hablaba el profeta y que se contrapone con la oscuridad. Y Jesús llegó a un mundo, el mundo del siglo I, y hizo verdad estos adjetivos en su mundo. Si Isaías necesitaba alguien que encarnara esas palabras para la realidad del pueblo que vivía Isaías, ¿no?, necesitaba alguien que encarnara la valentía, que encarnara la compasión, la esperanza, la paz, que generara luz. Los cristianos vieron en Jesús, ¿no?, el cumplimiento de todo esto, y Jesús realmente lo fue en su contexto en el siglo I, ¿no? Se acercó a la gente que estaba en el margen de la sociedad, les devolvió la vida con valentía, nos enseñó a vivir de una manera diferente, nos propuso otros principios y criterios de vida absolutamente controvertidos y absolutamente de contraste con lo que la sociedad proponía. Jesús, de alguna manera, encarnó al 100% el mensaje del profeta Isaías en la sociedad del siglo I, hasta el punto de que lo mataron por ello. Hasta el punto que lo mataron por ellos. Pero quiero ir afinando el final de esta reflexión. Y os comparto otra diapositiva. Y es que quizás somos nosotros los que necesitamos, a ver si Sara, hoy estamos haciendo todo lo que podemos con los temas técnicos, que nos falta el responsable, pero bueno, si no ya llegará, ¿vale? Lo que os quería decir es que el llamado del profeta Isaías es arrepentíos, ¿no? Asumid vosotros los valores del Cristo. Es como si Isaías visualizase la necesidad de un referente de luz en medio de la oscuridad, un rey que ofreciera esa luz, un rey que encarnara la justicia, la compasión, la no violencia. Es como si en el siglo I Dios hubiera hecho realidad esa esperanza en Jesús. Y es como si ahora, en el siglo XXI, nosotros tomásemos la antorcha que nos pasa Jesús y hiciéramos realidad de esas palabras en nuestro contexto.
Por eso decía que estas palabras son evocadoras, son palabras proféticas, y que la profecía no se acaba en Jesús, aunque a los cristianos nos guste proyectarlo en Jesús, de tantos años de tradición de ver la profecía cumplida en el Mesías, ¿no? Pero me da la sensación de que el mundo del siglo XXI, la Barcelona del siglo XXI, sigue viviendo en oscuridad, si me permitís el ejemplo. Sigue viviendo en violencia, si me permitís el ejemplo. Sigue viviendo con necesidad de compasión. Necesitamos a alguien que venga a dar la luz. Necesitamos la misma esperanza que quería transmitir Isaías. Necesitamos la misma esperanza que la iglesia primitiva vio en Jesús. Y me da la sensación de que nosotros, habiendo descubierto la realidad de Jesús, quizás tenemos también que aceptar nuestra responsabilidad de ser luz en medio de este mundo, ¿no? También dice la palabra que es así, ¿no? Que debemos de ser esa luz y de encarnar esa luz, ¿no? Mi pregunta es, ¿de qué manera, imitando y siguiendo a Jesús, podemos nosotros ser luz en medio de la oscuridad? En Barcelona, en nuestra realidad. ¿De qué manera nosotros podemos recuperar las imágenes de alegría que aparecen en el texto de Isaías para proyectarla en nuestra sociedad en el nombre de Jesús? ¿De qué manera podemos nosotros hablar de yugos rotos, como dice el texto de Isaías, para proyectarlo nosotros en Barcelona en el nombre de Jesús? Porque a veces me da un poco de miedo de que Isaías lo vivió en su tiempo, esto se lo aplicamos a Jesús, maravilloso, disfrutamos de Jesús, y nos falta como el tercer punto, ¿no? El tercer paso también son palabras para nosotros. También es una profecía para nosotros. También estamos llamados a hacer realidad estas metáforas. Si nos consideramos seguidores de Jesús, arrepentíos, el reino se ha acercado, decía Mateo después de las palabras de Isaías. Cambiad vuestra manera de vivir, adaptarla a las palabras de Isaías que Jesús encarnó y vivirlo. Por lo tanto, el texto no es un texto de Isaías del Antiguo Testamento. El texto no es un texto bonito de Navidad. El texto es un texto que nos está interpelando a todos y cada uno de nosotros en nuestra realidad. En nuestra realidad. Os había puesto, para acabar la reflexión, una foto. Es una serie de ilustraciones sobre Jesús, de un, no sé, sabe mal que no se acaba de ver del todo bien el autor, es Naked Pastor, es un ilustrador, es un pastor norteamericano que ha vivido toda una historia personal, y ahora se dedica a ilustrar de una manera diferente y rompedora, ¿no? La visión de la fe, la visión del cristianismo. Yo tengo este cuadro, los que habéis venido a mi casa sabéis que tenemos todas estas ilustraciones en forma de cuadro en casa, ¿no? Y mucha gente cuando viene a casa se queda mirando un buen rato del cuadro, donde están todas estas ilustraciones, porque si os fijáis un poquito, después si queréis lo podemos pasar por WhatsApp o lo podéis buscar por internet, es fácil de encontrar, pues veis ahí a Jesús, pero veis que evoca diferentes realidades que son propias del siglo XXI, ¿no? Porque claro, Jesús curaba a los leprosos del siglo I, pero yo no me encuentro ningún leproso por Barcelona, no sé vosotros, ¿no? Y aunque hay algunas situaciones que todavía perduran, pero algunas son muy diferentes, y como decía, quizá deberíamos de hacer realidad las palabras de Isaías en nuestro siglo XXI. Y ahí vemos a un Jesús, pues por ejemplo, donde esta aureola, ¿no?, que a veces se coloca para mostrar santidad, pues está marcada con el arco iris, ¿no? A mí personalmente me evoca que este hijo que nos es nacido, que es príncipe de paz, ¿no?, que es consejero sabio, que es Padre eterno, viene a traer luz, paz y sabiduría también para las personas que padecen exclusión por ser parte del colectivo LGTBI, por ejemplo, ¿no? Hay otro ahí cuya corona está ilustrada con un alambre de espinos. Con un alambre de espinos. ¿Cuántas veces hemos visto por la televisión los inmigrantes que tratan de pasar las fronteras y se quedan, pues, colgando de un alambre de espinos, ¿no? A veces nos viene la frontera norteamericana con México, pero no hace falta irse tan lejos, ¿eh? Si hacéis una sencilla búsqueda por Google, veréis a las personas colgadas de los alambres de espinos en la frontera española. Está aquí al lado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a lo mejor
Jesús, ese Hijo que nos es nacido, que encarna esos valores de Isaías y que nos dijo a nosotros, arrepentíos y encarnadlo vosotros, nos está llamando a una realidad de oscuridad muy diferente a la de Isaías, incluso muy diferente a la de Jesús del siglo I. Con lo que os trato de alguna manera dejar en vuestro corazón es que estas palabras de Isaías es para todos aquellos que queremos creer en el proyecto que encarnó Jesús en el nombre de Dios, un proyecto de vida y un proyecto de luz, un proyecto de alegría para proyectar allí donde es necesario. Y que la Navidad está muy bien, y que por supuesto hacer referencia a Jesús está bien, no, maravillosamente bien. Pero eso no nos puede dejar o no podemos ocultarnos de nuestra responsabilidad también a la hora de ser nosotros las respuestas a las expectativas de luz que nuestro mundo necesita y que nosotros mismos necesitamos. Es una cosa que, más que esperarlo de fuera, parece que estamos llamados nosotros a encarnar. Creo que por aquí van los tiros. En fin, no sé con cuál de ellas te identificas. A mí me gusta porque nos llama a la actualidad, obviamente. Hay un punto que no me acaba de gustar del todo, y es que este ilustrador es un ilustrador norteamericano, y él reflexiona la pertinencia del Evangelio y la necesidad de la luz del Evangelio en su contexto. Por eso hay ahí imágenes que habla pues de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y otras imágenes. Me gustaría que fuéramos capaces de hacer nuestro propio cuadro ilustrativo, nuestra sociedad catalana del siglo XXI, porque yo creo que hay suficientes realidades para rellenar el cuadro por nosotros mismos. Y ya no solamente rellenar el cuadro, sino aportar nuestro granito de arena en esa dirección. Por lo tanto, el texto de Isaías no es un texto antiguo que era una profecía para el pueblo de Israel que vivía en un momento histórico de mucha oscuridad, que lo fue. No es un texto maravilloso que después el evangelista Mateo lo recupera para hablar de Jesús, que lo es, sino que es un texto vivo que cobra dimensión de palabra de Dios para su pueblo en todos los momentos de la historia, también para nosotros en el siglo XXI. En fin, si he podido transmitir esta idea, yo me bajo del púlpito hoy más que contento, pero espero y deseo que el Señor y su Santo Espíritu nos estén ayudando a ser una iglesia relevante, con una luz propia, con un sentido de sabiduría propio, con una esperanza que podamos transmitir de manera intencional a la sociedad en donde el Señor nos ha puesto. Que el Señor bendiga su palabra.